Mi nombre es Edgar Rodríguez, soy docente de la Tecnicatura de Construcción y en esta oportunidad quisiera hablar sobre el rol que tiene el técnico en construcción, ¿no? Es una pregunta que siempre surge al principio del curso sobre qué es ser técnico en construcción, qué es ser técnico constructor, ¿verdad? Y si bien es cierto que el técnico constructor es aquella persona con un nivel de formación técnico, el cual es capaz de anticiparse a la tarea, de prepararla, de planificarla, es el nexo que está entre el director de obra y el jefe de obra o el capataz general. Si bien es cierto que ser técnico constructor es todo eso, es pensar, es incorporar mucho pienso a la tarea, en la cual evita justamente aquello del retrabajo, ¿no? donde hay que hacer nuevamente, hay que realizar nuevamente una tarea porque quedó mal y por lo tanto hay una pérdida de materiales y por lo tanto hay una pérdida de tiempo, de mano de obra y también hay un desgaste de herramientas, ¿no? Todo eso, de alguna manera en el retrabajo es lo que ocurre y después todo eso conduce a que se llenen las volquetas de escombros, por ejemplo, ¿no? De material de escombro, ¿de acuerdo? Pero bueno, pensemos que todo eso ocurre y pensemos también en nuestro rol como técnico constructor, ¿no? Como técnicos constructores, ¿verdad? Pensemos ahora entonces en esa volqueta de escombro, ¿no? Una volqueta de escombro contiene 5 metros cúbicos, ¿verdad? Y una volqueta de escombro casi siempre en las obras de Montevideo, de Uruguay, en la tarde se llena, en cada obra se llena una volqueta de escombros por día, ¿de acuerdo? Y contienen entonces 5 metros cúbicos, pero que nunca la damos nosotros al ras, o sea, siempre la damos con un poquito más de esos 5 metros cúbicos, ¿no? Pensemos entonces en lo que contiene, ¿no? Casi siempre tiene fragmentos de ladrillos y de bloques, tiene arena sucia, tiene revoques, tiene hormigones de distintas características, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos en todo eso entonces y cómo de alguna manera todo ese material que es tan rico, ¿sí? Que tiene un montón de componentes que lo hacen sumamente utilizable, cómo se termina siempre tirando en, en una cantera de basura urbana, en una usina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este material tiene mucha entonces, dijimos, energía incorporada, ¿no? Pensemos en los ladrillos, ¿no? Hubo maquinaria que fue necesaria para extraer la arcilla, hubo maquinaria que fue necesaria para generar ese amasado, ¿no? Del barro que después fue colocado en moldes y se hizo el adobe. Hubo una siembra de árboles, que después hubo que talarlos, que después hubo que convertirlos en leña y después hubo que quemar esa leña para poder generar la cocción del ladrillo. Todo eso es energía incorporada que si nosotros no la atendemos, la terminamos tirando entonces a la basura, junto con el resto de la basura urbana, ¿de acuerdo? Pensemos cómo nosotros podemos aprovechar eso, ¿no? Desde nuestra mirada de técnicos constructores, cómo podemos llegar a aprovechar ese material que no tiene costo, porque en definitiva se iba a tirar a la cantera de basura, ¿verdad? Es un material que entonces, si en vez de tirarlo en la cantera lo llevamos a otro lugar, a otro depósito, tenemos un material muy rico a muy bajo costo, ¿sí? A nada, porque era algo que se iba a tirar. Pensemos que podemos de alguna manera entonces volver a triturar ese escombro, todos esos escombros, ¿no? Es cierto, con una limpieza, una clasificación previa, ¿no? Si hay hormigón armado, sacar el hormigón para que el hierro de ese hormigón no llegue a romper una máquina trituradora, ¿no? Una trituradora es una máquina que sirve para eso, para generar la molienda de ese escombro y que no es de muy alto costo, o sea que son relativamente accesibles, ¿sí? Pensemos entonces que todo eso lo podemos llegar a hacer, que podemos, utilizando todo ese escombro que se tira, generar áridos gruesos y finos de distintos diámetros que después pueden ser utilizados en otras cosas. Pensemos que en ese otro elemento que podemos llegar a elaborar nuevamente es un mampuesto, es un ladrillo común con las medidas comúnmente utilizadas, ¿no? 5.5 por 12 de ancho por 25 de largo. O bien también pueden ser otra clase de mampuestos, por ejemplo, esos bloques que son tipo Lego, que se van trabando, que ni siquiera necesitan un mortero entre pieza y pieza para unirlos, ¿no? Que simplemente van quedando trabados. Pensemos en todo eso, ¿de acuerdo? Todo eso se puede llegar a generar a partir entonces de esta materia prima, que se iba a tirar a la basura. Para poder entender todo este cálculo vamos a utilizar entonces una vivienda, ¿sí? El ejemplo de una vivienda. Tenemos una vivienda que mide
una planta de 8x8, ¿sí? Son 65 metros cuadrados, o sea que perfectamente puede ser la vivienda de cualquier familia de uruguayos, ¿no? Que tiene 2 dormitorios, que tiene un baño, una cocina, comedor y un living, ¿sí? Pensemos en esa vivienda, enfoquémonos en eso. Pensemos en el muro, en los muros y en el volumen de muros que tiene, ¿de acuerdo? Acá ya hicimos una cuenta. Entonces el muro tenemos 48 metros lineales, que tienen 2,40 de altura por 12 centímetros de ancho, y que eso nos dan 13.5 metros cúbicos de muros. Pensemos entonces en descontarle las aberturas, puertas y ventanas, ¿sí? En puertas tenemos 5 puertas que miden 1 metro de ancho por 2 de alto, por 12 de el espesor del muro, por 12, ¿sí? Y ahí tenemos entonces, y son 5, ¿de acuerdo? Tenemos entonces 1.2 metros cúbicos. Pensemos en las ventanas, que tienen 1.8, que tienen 1.20 de altura y que tienen 12 centímetros de ancho, y que son 5, y que suman 1.3. La suma de las aberturas nos da entonces que son 2.5. Si le restamos estos 2.5 al volumen de muros, que era 13.5, nos da entonces un volumen de 11 metros cúbicos. O sea, esta planta, esta vivienda tiene en muros 11 metros cúbicos. Miren qué interesante está esto, ¿no? Si nosotros volvemos entonces al ejemplo de la volqueta, que contenía, llevaba una capacidad de 5 metros cúbicos, más un poquito más, imagínense que ese poquito más son 5.5 metros cúbicos. Esto significa entonces que cada 2 volquetas de escombro que se tiran en Montevideo tienen el equivalente a estos 11 metros cúbicos, que son el volumen de muros de una vivienda que perfectamente podría ser la vivienda de cualquier familia de uruguayos, ¿de acuerdo? Y entonces a mí me parece importante también esto, ¿no? Si bien el técnico constructor tiene que tener esa mirada puesta, ser el nexo, el pienso de la obra, tiene que incorporar mucho pienso, también es bueno que el técnico constructor tenga una mirada en lo social, una mirada puesta en lo social, ¿sí? Porque de alguna manera toda la sociedad en su conjunto hizo un desgaste energético para poder elaborar este material que se está tirando a la basura, ¿no? A la cantera de basura junto con la basura urbana, la basura ciudadana, ¿de acuerdo? Y poder llegar a aprovechar este material que se estaba tirando y generarlo en mampuestos que después terminan siendo la vivienda de alguien, me parece que eso es sumamente importante. Me parece que es algo que merece la pena pensar en eso. Corta bien.